servicios informativos de Navarra Televisión. Es la tercera moción de censura en la historia de la democracia. Podemos ha expuesto su programa de gobierno alternativo y se ha centrado en los casos de corrupción del Partido Popular que ha rebatido el aludido Mariano Rajoy. Rajoy le ha dicho a Iglesias que un gobierno suyo sería letal para el interés general. Es una pregunta casi personal. ¿No se ha planteado alguna vez la posibilidad de dimitir? No es buena idea que usted gobierne, señor Iglesias, se lo digo con franqueza. A los españoles no les gustaría. Por eso, no le votan. Buenas noches. Intensa sesión plenaria en el Congreso. Escucharemos las impresiones de los 3 diputados navarros. Y hoy, nuevo capítulo sobre la alta velocidad. Ha sido la propia presidenta la que se ha pronunciado. Lamenta Barcos que sus socios hagan pública la disputa interna. El vicepresidente Ayerdi asegura que Navarra debe implicarse para asegurar una gestión adecuada del proyecto. Jamás vamos a trabajar, como hemos visto en las últimas horas, y lo lamento profundamente, hacerlo en términos públicos y en términos de disputa política. Nos parece mejor influir desde dentro y ganar legitimidad política para apretar y garantizar, sea con este gobierno del PP o con cualquier gobierno. Solo 12 de los 350 opositores aprueban el examen teórico de la última oposición de bombero. El resultado ha sido criticado por algunos opositores por su dureza y dificultad. La presidenta Barcos va a analizar lo ocurrido con la consejera de Función Pública. Pamplona ha aprobado la oposición de 9 plazas de policía municipal pese a la oposición de Aranzadi e Izquierda Esquerra. Que esa convocatoria era necesaria porque es fundamental cubrir jubilaciones, porque es fundamental con una plantilla que está absolutamente envejecida introducir esa renovación. Estas son las primeras fotos oficiales del nuevo Polo. La presentación será este viernes en Berlín. La planta de Landaven comenzó 2016 a preparar sus instalaciones para su producción. Hasta 37 grados se han alcanzado en varias localidades navarras y mañana se espera todavía más, hasta 40 grados en la Ribera. Mucho calor en toda la comunidad. A la espera de que Osasuna confirme al delantero del Zaragoza Ángel como su primer fichaje, el club sigue anunciando canteranos que suben al primer equipo. El capitán del filial, Miguel Díaz, es el segundo que lo hace. El centrocampista firma su primer contrato profesional por una temporada con opción a 2 más. Extensa sesión en el Congreso de los Diputados donde se debate la moción de censura al gobierno de Rajoy presentada por Podemos. Abría el turno de palabra la portavoz Irene Montero con un discurso en el que la corrupción ha sido el hilo argumental. La moción, abocada al fracaso desde su inicio, ha servido para poner de manifiesto la distancia que separa a los distintos partidos de la Cámara. Mariano Rajoy ha salido a defender desde el minuto 1 su gestión frente a un candidato poco fiable, según ha dicho de Pablo Iglesias, que ha querido recalcar que su oponente es un presidente rodeado de amigos en la cárcel. Todo el mundo lo va a entender así. Después de lo que ocurrió con el caso de la señora Ana Mato, con el caso de José Manuel Soria o con 5 de los 6 tesoreros de su partido, usted, es una pregunta casi personal, ¿no se ha planteado alguna vez la posibilidad de dimitir? No es buena idea que usted gobierne, señor Iglesias, se lo digo con franqueza. A los españoles no les gustaría. Por eso, no le votan. Sinceramente, yo a usted no le veo hoy merecedor de ese honor, ni a España de ese castigo. En Génova 13 por sus actos La portavoz de corrupción, Podemos en el Congreso fue la encargada de defender los motivos de la moción de censura con dureza, utilizando la corrupción como arma. Hoy, señorías del Partido Popular, los jueces dicen de ustedes que son una organización criminal. A pesar de ser una moción que nacía muerta. Si querían ustedes, señor Iglesias, tomar el cielo al asalto, se ha equivocado de puerta. Otra vez será. Un hecho que al portavoz de Unión del Pueblo Navarro en el Congreso le pareció... Y esto es una pérdida de tiempo. Yo lo que creo que es que le dejemos ya en esa performance que está haciendo este señor y que el resto de fuerzas políticas y diputados realmente trabajemos para lo que estamos aquí, ¿no? Que es los grandes desafíos acuciantes que tiene nuestro país y en nuestro caso en la Comunidad Foral de Navarra. También el Partido Socialista criticó las formas de esta moción. Se ha presentado hoy aquí el candidato de Podemos con un programa que no lo ha hablado con nadie y sin una mayoría suficiente para poder apoyarlo.
Pablo Iglesias subió a la tribuna para defender su programa y para advertir a Rajoy que su gobierno debe ser el pasado. Pablo Iglesias demuestra que conoce cuáles son los retos fundamentales de nuestro país y sobre todo que tenemos una propuesta para ese país que están haciendo. Podemos, en cambio, no pudo sacar adelante una moción de censura que pareció un primer ensayo del debate sobre el estado de la nación. La presidenta navarra, Uxue Barkos, ha justificado el voto de su partido, Geroa Bai, que ayer en el Parlamento impedía que la Cámara Foral apoyase esta moción de censura sobre el presidente Rajoy. El Parlamento de Navarra evidentemente tiene como Cámara Legislativa que es y además representante soberano de la ciudadanía de Navarra, tiene toda la capacidad para hacer expresiones en materia política, siempre y cuando, lógicamente, esas expresiones en materia política pues no tengan como objeto otra Cámara Legislativa y otra Cámara de expresión de la soberanía popular, como en este caso es el Congreso de los Diputados. Barkos ha lamentado que sus socios de gobierno hayan escenificado ante la opinión pública las diferencias sobre el corredor ferroviario. Insiste la presidenta en que intentará llegar a un acuerdo con el cuatripartito y encontrar consensos en el Parlamento. La presidenta ha respondido a Adolfo Araiz, que este lunes hablaba de posible crisis si el gobierno se apoyaba en la oposición para aprobar el convenio del tren con Madrid. El Gobierno va a hacer como viene haciendo siempre, y esto no es un aviso, esto es una constatación, una labor o un trabajo de comunicación interna con el cuatripartito. Jamás vamos a trabajar, como hemos visto en las últimas horas, y lo lamento profundamente, hacerlo en términos públicos y en términos de disputa política. La presidenta también se ha dirigido a los tres grupos de la oposición, a los que ha reprochado pocos avances en el corredor ferroviario en sus años de gobierno, bien en Pamplona o bien en Madrid. El único saldo en torno al TAP después de la gestión de UPN, PPN y PSN es 0 kilómetros construidos y 45 millones de deuda del Gobierno del Estado para con Navarra. Por lo tanto, lecciones las justas, que se pretenda utilizar una obra tan sensible, tan importante, para buscar horadar y romper la mayoría parlamentaria del cuatripartito, me parece más que innoble, absolutamente indecente para con el conjunto de la ciudadanía navarra. Uxue Barkos considera que Navarra merece un mejor convenio que firmar con el Ministerio. Lo que se nos ha puesto encima de la mesa no es el convenio que Navarra necesita, que una infraestructura de estas características necesita y, sobre todo, que mirando al futuro, en algo tan importante como el transporte ferroviario en Navarra, pues garantiza de ninguna de las maneras este convenio. La presidenta ha repetido que su gobierno va a trabajar mirando al interés general de la comunidad. Sobre el tren ha hablado también en el Parlamento el vicepresidente de Desarrollo Económico, que ha dicho que Navarra debe implicarse para asegurar una gestión adecuada del proyecto del corredor y, sobre todo, para exigir un avance rápido. Nos parece mejor influir desde dentro y ganar legitimidad política para apretar y garantizar, sea con este gobierno del PP o con cualquier gobierno que haya en Madrid, y garantizar que se lleva adelante una solución respetuosa en lo técnico con el acuerdo programático, en un contexto en el cual, desde luego, quien tiene la competencia lo va a hacer de todas, va a hacer lo que crea que tenga que hacer, salvo que nosotros, pues tratemos de influir desde dentro. Batzarre celebra el sábado su Asamblea General, en la que va a elegir a la nueva coordinadora y al nuevo Consejo Político. Se van a aprobar unos nuevos estatutos, un nuevo código ético y un documento político que va a actualizar el ideario y las propuestas políticas de la formación. La próxima coordinadora será la responsable de dirigir el partido en los próximos 4 años y elegirá a los nuevos portavoces. Entre las novedades que contempla la propuesta de estatutos, Batzarre apuesta por la celebración de primarias abiertas entre militantes y simpatizantes para la elección de sus candidatos a las diferentes convocatorias electorales. La rotulación bilingüe de las denominaciones oficiales de los municipios navarros se encuentra en fase de tramitación y de participación pública. El decreto que lo regulará propone que el uso de todos los topónimos bilingües sea alternativo con barra oblicua y que para decidir su orden se tenga en cuenta la zona lingüística. Es decir, en la zona vascófona aparecerá el primer lugar en la denominación en euskera y en las zonas no vascófona y mixta aparecerá en primer lugar en castellano.
Hoy ha salido de prisión la tigresa, la histórica etarra responsable de algunos de los atentados más sanguinarios de la banda. Idoia López Riaño sale de la cárcel tras cumplir 23 años de condena, uno por cada persona a la que asesinó. Fue expulsada de ETA por acogerse a la llamada Vía Nanclares y mostrar su arrepentimiento. Hoy la presidenta Barcos se ha mostrado contraria a las medidas excepcionales penitenciarias. Barcos sigue recibiendo cartas de presos de la banda terrorista. Pues creo que esta mañana, porque lo he preguntado, estábamos en torno ya, superamos las 84 cartas. Nunca hemos escondido que, desde luego, yo como presidenta y el Gobierno no está a favor de las medidas excepcionales penitenciarias, en este caso a favor ni mucho menos de la dispersión. Mañana pasa a disposición judicial el conductor que ayer se entregaba a la policía foral tras atropellar a un motociclista y darse a la fuga. Este es el vehículo que conducía y que ha mostrado hoy Policía Foral. 6 meses de cárcel, el pago de una multa y la retirada del carné de conducir al hombre que aparcó su vehículo en el garaje de la Policía Municipal de Pamplona pensando que era un aparcamiento público y se negó a pagar la prueba de alcoholemia. Ayer se conocía el resultado de las pruebas teóricas de la oposición a bombero en Navarra que se realizaban este pasado fin de semana. El resultado deja 12 aspirantes aprobados y el resto de 350 suspendidos. El resultado ha sido criticado por algunas personas por su dureza y dificultad en las preguntas, algo que la propia presidenta quiere abordar con la consejera de Función Pública. Vamos a ver si, como algunos de los opositores critican, fueron unas oposiciones tan duras. Vamos a ver las cosas con tranquilidad y con suflé. Hombre, no es un número realmente, es un número que sorprende. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la provisión mediante oposición de 9 plazas de policía municipal para cubrir jubilaciones de 2015 y lo ha hecho sin el consenso del cuatripartito municipal. Aranzadi ha votado en contra por considerar que el gasto debe ir destinado a cuestiones sociales o medioambientales o de la promoción del euskera. Desde EH Bildu dicen respetar pero no compartir esta decisión. Me parece una posición políticamente legítima, como otra cualquiera, y que, por supuesto, de entrada la respeto. Aunque no la comparta, la respeto. Es que esa convocatoria era necesaria porque es fundamental cubrir jubilaciones, porque es fundamental con una plantilla que está absolutamente envejecida introducir esa renovación. Policía Municipal remodela sus instalaciones para mejorar la atención a las víctimas de delito y preservar los derechos de los detenidos y de los propios agentes municipales. Se han instalado cámaras 24 horas dentro de las celdas y se han dispuesto dependencias separadas para menores detenidos. Las mujeres víctimas de violencia de género también disponen de dependencias propias. Estos son los calabozos de Policía Municipal de Pamplona. Hasta ahora las 14 celdas, 12 individuales y 2 colectivas carecían de cámaras de videovigilancia que se han instalado en todos los habitáculos con grabación 24 horas. Mejora así la seguridad de los detenidos y de los agentes que los custodian, tal y como determina la normativa europea y la de derechos humanos. Mayor garantía de las personas detenidas, para mayor garantía también de los policías actuantes y en consonancia con las recomendaciones que el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales pues han realizado en última instancia. Pues recuerdo, por ejemplo, el informe que se realizó tras el examen al Estado español en abril de 2015. Se ha creado también este espacio específico para menores detenidos donde no hay rejas y quedan separados de los mayores de edad. Por otra parte, se ha reformado la zona de denuncias. Se ha dividido en boxes aislados acústicamente para preservar la identidad de cada denunciante. Las mujeres víctimas de violencia de género o abusos sexuales tienen además una zona específica y no comparten la sala de espera con el resto. Y de esta manera pues damos cumplimiento a la ley 4/2015 de 27 de abril que establece el Estatuto de la Víctima y en ese sentido bueno pues marca que debe de evitarse el contacto entre el infractor y la víctima, marca que debe preservarse el derecho a la intimidad de las víctimas. El presupuesto de toda la remodelación asciende a 124.000 euros. Y vamos a ver la primera foto oficial del nuevo Polo. Su presentación va a ser este viernes en Berlín. Volkswagen ha hecho públicas estas fotografías. Con más de 14 millones de unidades vendidas, se convierte en el modelo más demandado de su marca
y además tiene su origen en la planta navarra de Landaven. El complejo hospitalario cuenta con 8 nuevos quirófanos equipados con tecnología de última generación. 2 serán para intervenciones de urgencias y 6 para intervenciones programadas. El año pasado se realizaron casi 33.000 operaciones en los quirófanos navarros. Los quirófanos se encuentran equipados para la realización de cualquier tipo de intervención. Ha supuesto una inversión de casi 2,5 millones de euros. Entre la maquinaria adquirida destacan 8 brazos de techo, láser quirúrgico o 4 electrobisturís. Que son unos quirófanos que a mí me han parecido excepcionales. Lógicamente estoy condicionado por mi profesión. Las camillas, aparte de ser más confortables, pueden producir menos lesiones o por lo menos dolores en los pacientes, porque a veces producían dolores en la espalda. Quiero decir que hemos ganado muchísimo. El nuevo bloque quirúrgico forma parte de un proyecto de renovación de las instalaciones del antiguo Hospital Virgen del Camino que se inició en 2010. Las instalaciones suponen un avance y mejoras para el trabajo de los profesionales y las condiciones de los pacientes. Están también comunicados directamente con un ascensor directamente para cuidados intensivos en caso necesario, con lo cual el traslado es mucho más rápido y mucho más seguro para el paciente. Estos quirófanos se ponen hoy en marcha y son resultado del trabajo de muchos equipos a lo largo de mucho tiempo. Creo que hay que ponerlo en valor. Los 8 nuevos quirófanos sustituyen a 5 situados en la primera planta del Virgen del Camino y a otros 2 en urgencias. Están preparados para la grabación de las intervenciones y la conexión con el salón de actos para formación o congresos. Seguimos con nuestro repaso semanal a las cosas que ocurrían hace 5 años, fecha del nacimiento de Navarra Televisión. Una de las primeras noticias en darles fue la crisis de gobierno entre UPN y PSN. Estallaba el día 1 de junio y duraría varias semanas. En la mañana del 1 de junio, el consejero de Economía anunciaba una reserva de gasto de 132 millones. ¿Que no es plato de gusto? Evidente. ¿Pero que es mucho más importante cumplir que no cumplir? Pues yo creo que los ciudadanos también lo han aprendido. Esa misma tarde, su socio en el gobierno, el PSN, afirmaba que se oponía a la medida, que la decisión se había tomado de forma unilateral y que el Ejecutivo estaba en crisis. Lo grave de este asunto es que se ha producido una quiebra de confianza en UPN. La actividad se reanuda el lunes día 4 a medio gas. El PSN entiende que no pueden tratarse temas de calado en el seno del gobierno. Han bajado los ingresos y esto cualquier familia lo entenderá, tenemos que tomar medidas sí o sí. En Ferraz, Jiménez obtiene el aval de Rubalcaba para tomar las decisiones que estime oportunas. El Partido Socialista de Navarra es sustente desde la oposición a un gobierno de UPN después de salir del gobierno. Esa sí que está descartada. Nuestra prioridad, el acuerdo. Nuestra prioridad, la estabilidad. Esa misma noche y en los estudios de Navarra Televisión, la presidenta Barcina dice que espera no tener que convocar elecciones. Y a mí me encantaría quedarme con el señor Jiménez, con el Partido Socialista, trabajando pues las 24 horas del día, desde ahora hasta que lleguemos al acuerdo, cuanto antes mejor. El jueves 7 los socios marcan una pauta de trabajo que pasa por el estudio pormenorizado de los datos económicos. Si está zanjada la crisis, bueno, pues en lo que a mí respecta sí, ahora no sé lo que considerará el Partido Socialista. Un acuerdo que parecía poner fin a las disputas entre UPN y el PSN. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. A falta de la confirmación oficial de Diego Martínez como entrenador de Osasuna, el director deportivo Braulio Vázquez intenta cerrar operaciones. La primera, la del delantero del Zaragoza, Ángel, tercer máximo goleador de segunda. El ariete compartirá equipo con el hasta ahora capitán del Promesas. Osasuna ha hecho oficial que Miguel Díaz formará parte del primer equipo. Sigue así los pasos de Quique Barja, que también da el salto. Ambos fueron los 2 máximos goleadores del filial rojillo la pasada campaña.
La Hacienda Tributaria ha expresado alegría por el acuerdo alcanzado con Osasuna para resarcir su responsabilidad civil por un delito fiscal, aunque desde el organismo recuerdan que el procedimiento judicial sigue en marcha, pendiente de una sentencia, y por eso advierten la sanción podría quedar fijada tras un juicio en el 25% de la cuota defraudada. El club reconoció y se comprometió a pagar el importe de 7 millones que la Hacienda Foral había llevado a delito fiscal. Cuando se reconocen los hechos y se resarce la responsabilidad civil derivada de esos hechos, que es lo que ha hecho Osasuna ayer con el reconocimiento y en estos días con el resarcimiento, pues la sanción puede quedar muy disminuida. Se habla de que se puede reducir en 1 grado o 2, que en términos judiciales suele ser pues dividir a la mitad o incluso a la cuarta parte la sanción que le hubiera correspondido si no hubiera hecho esto, hubiera ido a juicio y lo hubiera perdido. El Betis Anaitasuna se ha quedado a las puertas de su segunda final consecutiva tras pagar en las semifinales el esfuerzo realizado en la eliminatoria de cuartos. Anaitasuna tenía la difícil misión de derrotar al anfitrión en su debut en la Copa del Rey. Fue el viernes en la eliminatoria de cuartos de final. Y los navarros se impusieron por un apurado 25-26, dando la sorpresa y demostrando que aspiraban al título, tal y como reveló su entrenador en la previa del torneo. Fue una victoria muy sufrida. Anaitasuna fue por detrás durante casi toda la primera parte. Llegó a tener una desventaja de 3 goles. Sin embargo, lograron acortar el marcador a la mínima expresión para marcharse al descanso solo 1 gol abajo, evitando cualquier amago de ruptura de encuentro por parte de Ademar. Clave fue la actuación del portero Serguei a partir del ecuador de la segunda parte. El portero del Betis Anaitasuna fue todo un muro que acabó desquiciando al ataque leonés. En los minutos decisivos fueron los navarros quienes dispusieron de una ventaja de 3 goles, pero los anfitriones no tiraron la toalla. De nuevo Serguei evitó la reacción local para sellar el pase a semifinales, merced también al trío formado por Aguirrezabalaga y Ugarte con 5 goles y Cereta con 4. Hemos conseguido venir el grupo convencido a pelearlo y han haber estado momentos malos en el primer tiempo, irnos abajo en el descanso y bueno, hemos sabido sufrir y creo que hemos hecho un muy buen partido. Sin embargo, el Betis Anaitasuna pagó el desgaste en semifinales ante el Naturhaus. Los riojanos aprovecharon el cansancio navarro para romper pronto el partido. La derrota fue rotunda, clara desde los primeros parciales. En 2-4-1 iniciales abrieron ya una brecha insalvable. Una antesala de la gran final sin mucha historia que no ensombrece una de las mejores temporadas en la historia de los navarros, quienes deberán esperar a una invitación de la Federación Internacional de Balonmano para competir en Europa por 3er año consecutivo. Hemos visto el gran partido realizado por Serguei Hernández. Su magnífica temporada ha tenido recompensa en forma de convocatoria internacional. El seleccionador español le ha citado para un partido clasificatorio para el Europeo de Croacia de 2018. Y ha arrancado el tercer torneo ANA de pádel solidario con el autismo. Con este proyecto, ANA pretende una vez más dar a conocer el trastorno del espectro del autismo y mejorar la inclusión de las personas con autismo en nuestra sociedad. Ya se ha dado el pistoletazo de salida a este torneo en el que se han apuntado casi 300 personas. Los partidos han comenzado en las instalaciones de la Arena Entrena Padel Club. Desde el miércoles se van a disputar en la pista ubicada en el centro de Pamplona, en la confluencia de Carlos III con la avenida Roncesvalles. El martes 20 de junio se celebra la 5ª edición de la carrera contra la leucemia, una prueba con inicio final en el Soto de Burlada que pretende concienciar sobre la donación de médula. Una labor que se consolida porque las donaciones han pasado de 3.000 a 11.300 en Navarra en los últimos años. Esta iniciativa partía de la Federación Navarra de Rugby, la Alegría de Iruña y la Asociación Domena. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Los termómetros en Navarra se han disparado y lo van a seguir haciendo. El calor se hace notar en los últimos días, donde las temperaturas siguen muy altas. En Pamplona se han alcanzado los 37 de máxima a primera hora de la tarde, una temperatura que incluso se va a superar mañana, más aún en la ribera de la Comunidad Foral, donde se van a rozar los 40 grados.
Antes de irnos, conocemos los contenidos de la Muga de esta noche. Amaia Madinabeitia, adelante, cuéntanos. Hola Ainhoa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy en La Muga, a partir de las 9:30 de la noche, vamos a analizar pormenorizadamente con 4 analistas y colaboradores de nuestro programa la moción de censura interpuesta por Pablo Iglesias y la formación morada por Podemos contra el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Además de la actualidad política, también hablaremos de salud. Hemos invitado al médico, psiquiatra y experto en psicodrama, Roberto de Inocencio. Estará con nosotros precisamente para explicarnos esas técnicas de psicodrama aplicadas a problemas en el entorno laboral, familiar o de pareja. Y también hemos invitado al autor de este libro, Educar sin drogas, al profesor Iñaki Redín, que pone en cuestión la hiperactividad y cómo se están medicando a miles de niños en nuestro país. A las 9:30 tenéis una cita, todo el equipo de La Muga os está esperando. Hasta luego. Gracias, Amaya. Enseguida llegará La Muga. Hasta aquí las noticias de este martes. Feliz noche y hasta mañana.